Hola, en este video continuaremos con el estudio del balanceo de reacciones químicas por el método redox, pero estudiaremos una variación, que es cuando la reacción química se lleva a cabo en medio ácido. Este procedimiento se debe de realizar cuando en nuestra reacción química que nos piden que balanceemos se involucran ácidos. Hay que recordar que en química inorgánica existen principalmente dos tipos de ácidos, que son los oxiácidos, que son ácidos que tienen hidrógeno, oxígeno y un átomo central conformando la molécula. En este caso, esta molécula y esta que tenemos aquí son oxiácidos, por lo tanto vamos a realizar ese método. Y también existen los ácidos binarios, también llamados hidrácidos, que son ácidos formados por hidrógeno y por los halógenos, ¿no? En este caso no hay ningún hidrácido en la molécula, pero como ya lo mencioné, existen dos oxiácidos, por lo tanto procederemos a resolver la ecuación por ese método. El primer paso, como normalmente se realiza en un método redox, es determinar los estados de oxidación de todos los átomos presentes en la reacción. Hay que recordar que las moléculas, independientemente si son de un mismo átomo, como en el caso de aquí, que es el yodo diatómico o heteroatómicos, no importa, el estado de oxidación siempre es cero. En este caso, la molécula de yodo 2 tiene un estado de oxidación de 0. En los oxiácidos, el hidrógeno siempre trabaja con un estado de oxidación de +1, el oxígeno de -2. Como hay un solo hidrógeno, 1 por 1 nos da 1, 3 por -2 nos da -6, y si revisamos nuestra tabla periódica veremos que el nitrógeno tiene varios estados de oxidación, por lo tanto lo dejamos como una incógnita. De la misma manera, es un oxiácido, hidrógeno +1, solo hay un hidrógeno, 1 por 1 +1. 3 por -2 -6 y el yodo como incógnita. En este caso, el monóxido de nitrógeno es un anhídrido o un óxido no metálico. También en este caso el oxígeno tiene un estado de oxidación fijo y es de -2. Como solo hay un oxígeno, 1 por -2 nos da -2 y dejamos al nitrógeno como incógnita. Y en el caso del agua, hidrógeno 1, 2 por 1, 2, 1 por -2, de igual manera -2. En este caso ya tenemos los átomos que son incógnitas que pasaremos en la siguiente diapositiva a calcular cuál es su estado de oxidación. Como dijimos, para determinar los estados de oxidación de los átomos que son incógnitas, hay que recordar que la suma de los estados de oxidación de los átomos que conforman una molécula neutra tiene que dar igual a 0. Por lo tanto, si sabemos que el hidrógeno aporta una carga positiva, el oxígeno, los tres oxígenos aportan 6 cargas negativas, forzosamente el nitrógeno tiene que tener un estado de oxidación de +5. 1 más 5 nos da 6, menos 6 nos da 0. Sucede el mismo caso para el yodo. 6 cargas negativas que aportan los tres oxígenos, una carga positiva que aporta el hidrógeno, por lo tanto el yodo tiene que valer +5. Y en el caso de la siguiente molécula, el monóxido de nitrógeno, 2 cargas negativas que aporta el átomo de oxígeno, por lo tanto este nitrógeno tiene que valer forzosamente 2 positivo. 2 menos 2 nos da el 0. Y ya con eso determinamos los estados de oxidación de todos los átomos involucrados en esta reacción química. El siguiente paso es identificar a los átomos que cambiaron su estado de oxidación durante la reacción y generar las semirreacciones. En este punto empiezan ya las diferencias con respecto al método de balanceo redox convencional. En este punto tenemos que tener en cuenta que algunas moléculas son electrolitos o se disocian en medio acuoso. ¿Eso qué significa? Aquí ya no vamos a sacar directamente el átomo, solamente el átomo como en el método redox, sino que vamos a sacar o vamos a identificar qué parte de la molécula es la que podemos obtener para generar las semirreacciones. En concreto, la molécula diatómica o en general las moléculas diatómicas no se disocian en agua, es decir, no se separan, debido a que es un enlace covalente no polar muy fuerte el que une a estos dos átomos de yodo. Por lo tanto, lo ponemos aquí junto con su carga eléctrica, que es 0, ¿no? Vimos que el yodo pasó de 0 a +5, por lo tanto, los oxiácidos sí se disocian en agua, sí se separan. ¿Cómo se separan? Se separan quitándole el hidrógeno, pero el átomo central queda unido a los oxígenos, por lo tanto,
Si nosotros sabemos que la carga de los estados de oxidación de todas las moléculas es cero, es decir, la carga de esta molécula es cero, pero si nosotros le quitamos una carga positiva, nos queda una carga para este anión de -1. ¿Por qué? Porque le quitamos un hidrógeno. De la misma manera, el siguiente átomo que cambió de estado de oxidación es el nitrógeno. El nitrógeno está ocupando un lugar en este oxiácido. De la misma manera, los oxiácidos se separan por aquí. Le quitamos el hidrógeno, queda con una carga de -1 porque le quitamos una carga positiva y se convirtió en esta molécula de acá, que es el monóxido de nitrógeno. Los óxidos, ya sean óxidos metálicos o no metálicos, no se disocian en agua, es decir, los tenemos que escribir tal cual viene su fórmula. Por eso le ponemos un estado de oxidación global de 0, porque es una molécula y por lo tanto ese es su valor de carga. Es importante recalcar que existen otro tipo de moléculas comunes que se involucran en este tipo de reacciones en medio ácido, que podrían ser las oxisales, que son idénticas a los oxiácidos, la única diferencia que en vez de tener hidrógeno tienen metales. Las oxisales y los oxiácidos se separan de la misma manera, quitándole ya sea el hidrógeno en el caso de ser un oxiácido o el metal en caso de ser una oxisal. Otro caso, como lo dijimos, también pudieran encontrarse ácidos hidrácidos o ácidos binarios. Los ácidos binarios, como el ácido clorhídrico, es decir, el HCl, se separa el hidrógeno del otro átomo, es decir, se separaría el hidrógeno del cloro en ese caso. Y a su vez también existen sales binarias que son derivadas de esos mismos ácidos binarios y se separan de la misma manera, es decir, se separa el metal del no metal. Bueno, regresando a nuestras semirreacciones, estas son las dos semirreacciones que pudimos obtener de nuestra reacción y como lo recordamos en el video anterior, las semirreacciones siempre tienen que ir en números pares, debido a que una molécula se oxida, tiene que haber una molécula que se reduce. Es decir, una tiene que donar los electrones y otra las tiene que captar. Ya que tenemos las dos semirreacciones establecidas, el siguiente paso, el paso número 3, es balancear los átomos en las semirreacciones. Aquí siguen un poco las diferencias con respecto al método redox normal. En este caso, como podemos observar, se involucran ya no solo átomos, o sea, no solo el átomo que cambia de estado de oxidación, sino que en este caso se involucran también oxígenos. ¿Cómo balanceamos esos átomos de oxígeno? Pues se balancean agregando moléculas de agua. Es decir, aquí tenemos dos yodos, 2 por 1, 2. Aquí nada más tenemos 1, por lo tanto ponemos un 2 como coeficiente estequiométrico. Tenemos un nitrógeno, no balanceamos nada en la ecuación de abajo y por último procedemos a balancear los oxígenos. Los oxígenos se balancean agregando moléculas de agua. En este caso tenemos 2 por 3, 6 oxígenos, por lo tanto agregamos 6 moléculas de agua porque 6 por 1 son 6 oxígenos también. Y abajo tenemos 1 por 3, 3 oxígenos y aquí 1 por 1, solo 1. Por lo tanto agregamos 2 moléculas de agua para tener 3 oxígenos de este lado. Tenemos 1 aquí y 2 por 1, 2, 1 y 2 son 3. Y tenemos balanceado de esa manera los oxígenos. Recapitulando, primero se balancean los átomos diferentes al oxígeno, en este caso balanceamos nada más el yodo porque aquí el nitrógeno ya está balanceado. Y el segundo paso de este tercer paso es balancear el oxígeno. Y se balancean sumando moléculas de agua del lado donde se necesiten los oxígenos. Como pudimos observar, el agregar moléculas de agua a las semirreacciones también nos agregó otro átomo, que es el hidrógeno, que originalmente no estaba en las semirreacciones. Por lo tanto, para balancear los hidrógenos que acabamos de agregar con las moléculas de agua, vamos a proceder a agregar protones o iones hidronio o cationes hidrógeno, que estos son los responsables de que los ácidos tengan su correspondiente grado de acidez. Por lo tanto, en la primera semirreacción, del lado de los reactivos, es decir, a la izquierda de la flecha, existen 6 por 2, 12 hidrógenos. Por lo tanto, hay que agregar 12 H's más del lado opuesto. Y en la segunda semirreacción, del lado de los productos, tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos. Por lo tanto, agregamos del lado contrario
4 H's más para balancear el número de hidrógenos. Una vez que tenemos balanceado ya todos los átomos diferentes al hidrógeno, al oxígeno y a su vez el oxígeno y el hidrógeno, procedemos a balancear la carga eléctrica en las semireacciones sumando electrones. Hay que recordar que una reacción redox involucra transferencia electrónica, por lo tanto hay que proceder a calcular cuántos electrones se están transfiriendo específicamente en esta reacción que se nos presenta. Aquí tenemos ya las semireacciones perfectamente balanceadas en átomos, procedemos a balancear su carga. La primera molécula de la primera semireacción tiene una carga de 0, porque es el iodo diatómico. La siguiente es el agua, sigue siendo una molécula, por lo tanto es 0. Ya nos pasamos al lado de los productos. Tenemos un anión que tiene una carga de -1, 2 por -1. La dejamos expresada aquí la operación. El siguiente, el ion hidronio o el ion hidrógeno o el protón, tiene una carga o un estado de oxidación, bueno, más bien una carga eléctrica de +1, 12 por 1 positivo, lo dejamos expresado. Y por último hay que recordar que el electrón tiene una carga eléctrica de -1, por lo tanto 10 por -1 y lo dejamos expresado. Desarrollamos un poco las operaciones. 0 más 0 obviamente nos da 0, es igual a 2 por -1 nos da -2, más 12, porque 12 por 1 es 12 positivo, menos, porque el signo negativo del -1 afecta al 10 y nos hace -10, por lo tanto 12 menos 10 es 2, menos 2 nos da el 0. Por lo tanto, tenemos que en ambos lados de la primera semireacción las cargas son 0. Por lo tanto, ya está balanceada la carga eléctrica para la primera semireacción. Procedemos a hacerlo con la segunda. Tenemos 4 por 1 positivo, lo dejamos expresado. 1 por -1, tenemos el -1 aquí. 3 por -1, los electrones valen -1, lo dejamos expresado. El monóxido de nitrógeno es una molécula, por lo tanto es 0. El agua es una molécula, por lo tanto es 0. Desarrollamos los paréntesis. 4 por 1, 4. -1. 3 por -1, -3. 0 y 0. 0 más 0 nos da 0. Y 4 menos 1 es 3, menos 3 nos da el 0. Ya tenemos perfectamente balanceadas las ecuaciones. Cabe destacar que solo podemos agregar electrones. Hay que recordar, como lo mencioné en el método redox, yo me fui un poco más rápido en este punto, pero hay que recordar que los electrones se agregan en el lado donde haga falta cargas negativas, ¿no? Porque siempre un electrón aporta solamente cargas negativas. Ya que tenemos balanceados los átomos y la carga eléctrica en las dos semireacciones, procedemos a realizar la multiplicación cruzada. Ya a partir de este punto es muy similar al método redox convencional. Hay que recordar que el múltiplo que vamos a utilizar para realizar la multiplicación cruzada es el coeficiente estequiométrico de cada una de las dos semireacciones, va a multiplicar a la semireacción contraria, es decir, aquí el coeficiente estequiométrico que acompaña a los electrones en la primera semireacción es el número 10, por lo tanto ese número 10 va a multiplicar a toda la segunda semireacción. Y por el lado contrario, el coeficiente estequiométrico que acompaña a los electrones en la segunda semireacción es 3, ese 3 va a multiplicar a toda la semireacción de arriba. Por lo tanto, haciendo la multiplicación, 3 por 1, 3, 3 por 6, 18, 3 por 2, 6, 3 por 12, 36 y 3 por 10, 30. Multiplicando la segunda semireacción, 10 por 4, 40, 10 por 1, 10, 10 por 3, 30, 10 por 1, 10 y 10 por 2, 20. Ya que tenemos la semireacción lista, pasamos al siguiente punto. El siguiente paso es generar una sola reacción a partir de las dos semireacciones, que es sumando cada una de las semireacciones como si fuera una suma algebraica. Hacemos la suma, las 18 moléculas de agua se cancelan con las 20 moléculas de agua, quedando 2 moléculas de agua del lado de los productos. Los 30 electrones se cancelan con los 30 electrones. Los 40 H's más se cancelan con estos 36, quedándonos solamente 4, y de esta manera generamos todo lo que quede de un lado, queda del lado de los reactivos, todo lo que quede del lado de los productos, queda ya del lado de los productos como una sola semireacción.